Empieza el llanto de la guitarra. Se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla. Llora monótona, como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas. Arena del sur caliente que pide camelias blancas. Llora flecha sin blanco, la tarde sin mañana. Y el primer pájaro muerto sobre la rama. Oh guitarra, corazón malherido por 5 espadas. La Catedral de las 6 cuerdas. Let's start off with this. We're just going to do G-beat. España tomó el instrumento de la guitarra como su instrumento nacional, pero tú vas a Japón, vas a Indonesia y se sabe que la guitarra tiene una conexión con España. Ahora es un instrumento totalmente internacional. Nuestro repertorio también, las obras desarrolladas de Turina, Falla, Albéniz, Granados, etc., tienen una conexión con el folclore español, en donde la guitarra es el instrumento rey. España sigue siendo la catedral de las 6 cuerdas. La guitarra clásica, la guitarra española, que se llama guitarra española porque tiene un sonido muy peculiar, gracias a que fue concebida con una composición de materiales, con un baretaje interior, que cuando uno escucha una guitarra construida en España, los constructores de guitarras, que hay muchos y buenos también fuera de España, distinguen el sonido español. La guitarra española es una denominación de un instrumento que probablemente sus orígenes estarían en diversos instrumentos del mundo musulmán, árabe, mediterráneo, y que hacia el siglo XV-XVI se fue transformando en un instrumento popular. Probablemente es el instrumento actualmente número 1 del mundo, pero lo que le da la fuerza es la gente, es su base social. Saber participar de la vida colectiva desde las fiestas más populares hasta las más sofisticadas expresiones de la música cortesana o de la nobleza. Allí sale gritando la guitarra morisca, en las voces aguda y punteando arisca. Corpulento laúd que acompaña a la trisca. La guitarra latina que con ellos se aprisca. Con
la guitarra la historia se ha fragmentado mucho, porque cada generación quería descubrir la manera de cambiar el instrumento, entonces de superar o de querer de superar el pasado. Y esta recuperación para mí fue la recuperación de la parte más sincera de la guitarra, a través de la figura de Torres y de unos luthiers que han también construido bien las guitarras. Antonio de Torres es todo un mito. Como buen mito, quiere decir que era un hombre con unas capacidades, con un carácter, con unas sensibilidades mucho más potentes que el entorno de otros constructores de su época. Cuando analizamos las guitarras de mediados del siglo XIX, vemos que a veces se le atribuyen algunas innovaciones que alguien ya había avanzado, había intentado, pero él sabe sintetizar, él sabe ensamblar estas buenas ideas hasta encontrar unas soluciones que dan un sonido, dan una calidez, dan una capacidad a sus guitarras que ha sido descrita como mágica, como muy especial. Decir que es el Stradivari de las guitarras, que es el gran constructor. Llegaste. El mundo estaba quieto. 1000 trozos de madera buscaban un rincón que al pulso de las manos palpaste impreciso, buscando la profunda tristeza del ansiado bordón. Dedos de guitarrero tejían las maderas, buscando entre sus vetas el anhelado son. Y entre una pena y otra, fundías suspirando una hermosa guitarra para hermosa canción. La tapa de armonía es la pieza fundamental para mí en la construcción de la guitarra. La calidad de la madera cambia relativamente con el crecimiento del árbol. Entonces yo estoy haciendo esto para utilizar la mejor parte de la madera para que el sonido suene. Cuando la cuerda aprieta, sale el sonido y se reparte por toda la guitarra, ¿no? Ya con la experiencia calculo a qué espesor, el movimiento que tenga la elasticidad, pues me quede conforme de que va a resultar lo que yo espero. José Luis Romanillos es uno de los grandes guitarreros que han existido y creo que las principales virtudes de esas guitarras, de las guitarras que construye José, están relacionadas con el sonido, están relacionadas con el espíritu y la tradición de los grandes guitarreros españoles desde el siglo XVII y XVIII. Él es un estudioso de la guitarra española y son unas guitarras que reúnen los valores y las virtudes de la mejor tradición española en cuanto a la construcción se refiere. Creo que tiene unos bajos profundos, unos agudos claros y me parece que representan muy bien el sonido que algunos llaman sonido español. Esto me costó un mes hacerlo. Entonces, esta guitarra, cuando la termine ya, como no es continuo, pues no sé si la terminaré, pero bueno, haré lo posible, ¿no? Tengo que decir, sin esta dama que está aquí no lo hubiera conseguido. Eso por supuesto, ¿no? Hay una industria que vive de la guitarra, que es la industria de la construcción de guitarras. Es decir, así como los relojes son suizos por antonomasia, las guitarras, aunque sean relojes en todas partes, las guitarras son españolas por antonomasia también. Las grandes firmas, está el Rolex, que puede ser Ramírez o puede ser Romanillos, pero por otra parte está Swatch, y está Alhambra y está Rodríguez, y entonces eso, bueno, hace que sea una industria de altísimo nivel técnico, porque la cantidad de piezas que tiene una guitarra también es de nuevo equiparable a un reloj. La guitarra es una maquinaria muy sofisticada, en la que cada pieza tiene que cumplir una función exacta para que ese instrumento rinda como tiene que rendir.
hiciste de un suspiro hermosa perlería, con un poco de cola y un mucho de emoción. La guitarra que soñabas, soñadora destajo, cambiará tu pena por santa devoción. Deja tu banco quieto. Vete en paz por tu senda y escucha tus pisadas que van marcando el son. Y las maderas nobles que usaste en tu empeño repetirán sonoras: has hecho una canción. El rescatar a la guitarra del ambiente flamenco, y conste que no hago alusión a las magníficas creaciones del pueblo andaluz y que se expresan en el cante, el toque y el baile, sino a la flamenquería torpe, que la tenía casi prisionera. Pues el rescatar a la guitarra de ese ambiente ha sido uno de los 4 puntos a que he dedicado mi vida. La segunda, crearle un repertorio extra guitarrístico, compuesto por grandes músicos sinfónicos. Por otra parte, Andrés Segovia, desde su primera grabación comercial en 1927, despertó un interés en todo el mundo por el instrumento, su concepto del sonido, su virtuosismo, su musicalidad, su interés por ampliar el repertorio, creo que son las características que atrajeron a multitud de compositores y al público en general. Yo creo que Segovia va a ser considerado el equivalente a lo que fue Rubinstein en piano y Casals en el violonchelo. Andrés Segovia supuso una revolución en el mundo de la guitarra, coincidiendo con la expansión sonográfica del vinilo, la incorporación de un repertorio clásico a un instrumento que tradicionalmente se vinculaba a la charanga y la pandereta, y la personalidad y la genialidad incuestionable del maestro Segovia. Yepes desarrolló una importante actividad paralela a Segovia como promotor de música, de una música un poquito más avanzada o más contemporánea que la que patrocinaba o le interesaba a Segovia, con un hombre más anclado en el post-romanticismo. He tenido ilustres predecesores que, si no han tenido fortuna, sin embargo han trabajado con el mismo entusiasmo que yo por la rehabilitación de la guitarra. Tárrega supo beber de una tradición y la supo desarrollar.
Sin Tárrega no tendríamos probablemente la gran escuela de músicos y de composiciones para guitarra del siglo XX. Es el único compositor romántico español cuya música suena en el mundo, es decir, las obras de Tárrega, Capricho árabe, preludios, recuerdos de la Alhambra, pequeñas obras de salón, polcas, mazurcas sobre todo, son las obras por las que se conoce qué es lo que España hacía en la música romántica en el mundo. Tárrega dejó en herencia ese interés por las guitarras a todos sus discípulos, entre los cuales destacó muchísimo la figura de Miguel Llobet. Miquel Llobet fue un gran intérprete que muy a finales del siglo XIX de alguna forma llevó la guitarra a las salas de conciertos de todo el mundo occidental. Él le da a la guitarra una gran categoría y lo hace con una guitarra Antonio de Torres que tenemos aquí en el museo y que tiene la particularidad que desarrolló la técnica del tornavoz, de una pieza de amplificación de la resonancia que está situada, para decirlo de forma simple, alrededor de la boca de la guitarra y que amplía algunos de los registros de esta guitarra dándole una calidez enorme. Tárrega es la gran figura de esta segunda parte del siglo XIX y principios del XX, que demostró que podía tocar en la guitarra la gran música de los grandes compositores. Por ejemplo, la música de Albéniz, que Albéniz la compuso para piano y Tárrega la llevó a la guitarra. Y parecía como si Asturias, como si Andalucía, como si todas estas piezas fueran escritas para guitarra. Ah, la guitarra. Esa mujer en celo que habla en su canto y muere en su silencio. Con tu salud de música nacida me brindas un placer casi doliente. Y eso, porque tus cuerdas te dicen lo que digo, y lo que digo es triste de cristal. Ah, la guitarra, esa mujer sensible que invade el patrimonio de la noche, mueve las humedades del follaje y se roza con árboles sonámbulos. Ah, la mujer, esa guitarra erótica que se exhibe desnuda en la terraza. Cuando me separaron de la cuna viva de los brazos de mi madre, pues lloré amargamente como es natural. Y mi tío se sentó frente a mí y para calmar mis sollozos, tomó mi bracito derecho y comenzó a marcar esta canción. El tocar la guitarra, no tiene esencia, sino fuerza en el brazo, permanecencia,
Como todo el mundo que se acerca a la guitarra clásica con amor sabe, es un instrumento al que le ha costado nacer, ¿no? La figura de Andrés Segovia pues fue una especie de lucha constante en su vida, el llevar la guitarra a los grandes escenarios y demás de la música clásica, y hoy día yo creo que eso está logrado. Nos queda un poco el camino de normalizarla definitivamente, de hacer que sea, como ocurre a veces en Alemania, un instrumento equivalente al violín, el piano, el oboe o la trompa. El futuro de la guitarra tiene que ser a la fuerza un futuro interesante, porque se interesan por la guitarra gente de todo el mundo. La guitarra tiene mucho encanto. Y por lo tanto, todo el mundo artístico, no solo el musical, sino quien tiene una sensibilidad artística y quiere una conexión entre artes, en la guitarra encuentra una evocación, una potencia, una capacidad que inmediatamente le surge las posibilidades artísticas de expresión. Aquel que quiere comunicar algo de especial, la guitarra funciona. Guitarra del mesón, que hoy suenas jota, mañana petenera, según quien llega y tañe las empolvadas cuerdas. Guitarra del mesón de los caminos, no fuiste nunca ni serás poeta. La guitarra es un instrumento realmente de una plasticidad tan grande que ha dado respuesta a una enormidad de situaciones sociales y de vivencias personales. Es la voz lírica, es la voz comunicativa, es la voz declarativa de muchísima gente. El interior de una caja de guitarra es esa catedral sobrehumana en la que se produce ese fenómeno de la explosión del sonido que va a salir luego humildemente por la boca transformado en una cosa mucho más humana, mucho más accesible. Para mí estar en ese interior sería vivir la música en el cielo, en cierto modo, más allá de lo que la acción del hombre puede hacer. Alicante es una ciudad que tiene mundialmente mucho reconocimiento como una ciudad de la guitarra, ¿no? Los alumnos vienen aquí y están en el alojamiento, que es un edificio histórico, cerca de una iglesia. Entonces pasan bien, tienen tranquilidad, tienen conforto para hacer su labor aquí. Claro que es una propuesta muy atraente, ¿no? Porque vivir en España y además en Alicante, que tiene mucha tradición de guitarra, un edificio histórico, con un clima maravilloso, con buenos amigos, el ambiente desde el máster es increíble. Cualquier universidad del mundo donde tú estudias una maestría, tú trabajas con un maestro, además de las asignaturas complementarias. Y cualquiera de los maestros de aquí, solo mencionar uno, ya es un máster. Imagínate tener tantos maestros en un solo curso, ¿no? Yo creo que es algo excepcional que no existe en ninguna parte del mundo. Eso mismo. Dos más. Muy bien, muy bien. Mira, tío.
Cuando yo era joven, también para estudiar con un maestro teníamos que ir a Italia, teníamos que ir para una semana para Francia, una semana, otra semana para Alemania. Pero estando en Alicante, una ciudad tan bonita, y medio año se puede estudiar con 8 maestros. Fácil. He trabajado mucho y ahora pues me encuentro que es una riqueza que la quiero compartir con los jóvenes. Y en este encuentro, en este Masters, estamos trabajando mucho, varios conciertos, y estoy pasándolo muy bien, porque no hay nada que me guste más hacer que poderle dar a los jóvenes que coman la fruta del árbol que yo he creado y que mi familia ha creado, y que ellos puedan disfrutar de eso y que vayan y siembren más árboles. De los alumnos significados que tuvo Segovia, José Tomás y José Luis González dedicaron su actividad a impulsar la altísima docencia de la guitarra y desarrollaron su actividad vital y profesional en Alicante. No había alumno de guitarra clásica en el mundo que no se preciara de haber disfrutado de la docencia o bien de José Luis González o bien de José Tomás. Con Andrés Segovia es donde mi abuelo coincidió con José Tomás, la otra de las figuras muy importantes en España dentro de lo que es el mundo de la guitarra clásica, y sobre todo muy importante porque estamos hablando de que eran 2 grandes guitarristas en una misma provincia. Yo conocí a José Tomás cuando tenía 14 años y tuve la suerte de poder estudiar con él durante casi 8. La verdad es que fue decisivo en mi formación musical, llegué a tener una relación muy estrecha con él, por supuesto. Yo me consideraba un afortunado porque veía guitarristas que venían desde Australia, desde Estados Unidos, desde Japón, y yo lo tenía al lado de mi casa, por lo que tuve mucha suerte, porque no me tuve que trasladar para encontrar un gran maestro. José Tomás es una referencia fundamental en la historia de la guitarra de la segunda mitad del siglo XX. Yo era un estudiante en Santiago de Compostela y él estaba allí sustituyendo, si quieres, a Andrés Segovia, que estaba muy mayor, etc. Y bueno, me pareció un maestro fantástico. Vine aquí al año siguiente para estudiar con él, eso hace 40 años. José Luis González ha sido uno de los grandes guitarristas de la guitarra clásica, que ha actuado como concertista en prácticamente todo el mundo, tiene una cantidad de alumnos muy importante y que además en las décadas de los 70, 80 y 90 pues venían a Alcoy, ¿no? a estudiar japoneses, australianos, ingleses, islandeses. Hay un hondo misterio en tu sonoro y ardiente corazón, guitarra mía. Gozas pensando, y hay en tu alegría transportes de pasión, gotas de lloro. Por eso, en tu cordaje soberano, que vibra con acento casi humano, es a veces tu voz como un lamento, como queja de tu alma solitaria, en cuya triste y mística plegaria florece sin cesar el sentimiento. Cuando
los alumnos estudian guitarra se va mucho por la parte técnica, que es importantísima porque la parte técnica es la base para poder desarrollar todo lo demás. Pero no se puede apartar sonido y capacidad interpretativa. Eran dos cualidades muy importantes de José Luis González y por las cuales pues, venían alumnos de todo el mundo a estudiar con él, y además cuando él iba a otros países a realizar los diferentes cursos de guitarra, iban a buscarle por esas cualidades. Tú estudiaste en Inglaterra, tú ganaste premio en Italia, entonces tú vuelves a Japón y tú haciendo como currículum vitae, yo soy ganador de tal y vas a ganar dinero. Pero qué pena que si vas a estar más tiempo vas a ser mejor guitarrista. Y yo le dije, hombre, porque yo no tengo dinero. Entonces, así que ya no vengo a su clase. Y Maestro Rosales me ha dicho, no problema, dinero y la vida, ¿cuál es más importante? Próxima semana, tal hora, tienes que venir a mi casa para estudiar conmigo. Y te doy dinero. Así he vivido medio año y estoy aquí. El poder tener durante todos estos másteres diferentes personalidades que vienen a aportar sus opiniones, sus experiencias, es un enriquecimiento porque cada uno de nosotros tiene un mundo detrás, una vida, una experiencia, unas especialidades que aportan a estos jóvenes una riqueza mayor. Es una muy buena iniciativa. El máster de guitarra es quizá uno de los eventos más importantes guitarrísticos que se celebran ahora mismo, por la fama de las figuras que pasan por aquí. No es casual, ya digo, que esto ocurra en una ciudad tan guitarrística y que ha tenido tanta vinculación con el instrumento, pero ahora mismo es uno de los sitios en los que cualquier guitarrista querría participar. Para eso, un evento como el máster de guitarra es crucial, porque es una de las cosas que puede poner más en contacto no solo la formación de guitarristas a través de los grandes maestros, sino ponerlos en contacto posteriormente con orquestas para poder hacer tanto conciertos sinfónicos como trabajar con agrupaciones de cámara, es decir, hacer que la guitarra realmente salga de ese cierto gueto en el que ha podido estar durante algunos años y se convierta en un instrumento normal y de primer orden en la música clásica. El máster que se está dando en Alicante en colaboración con distintas instituciones que mezcla de un lado la enseñanza, digamos, más teórica de universidad con la interpretación práctica, es una de las vías de futuro, una de las vías que se tendrán que desarrollar en todas partes para dar a la guitarra este conocimiento, por un lado, y esta dimensión creativa, interpretativa, que la gente desea. La guitarra tiene que comunicar cosas. Y esas cosas que comunica se tienen que comunicar sabiendo de dónde viene, pero también desde las tripas, desde el conocimiento corporal y desde la creatividad y la riqueza. La guitarra está siempre desarrollando. Sí, está desarrollando bastante. Hay más guitarristas buenos, cada vez más jóvenes, excelentes, pero la guitarra se desarrolla aparte del mundo de la música, ¿no? Hay un rincón de guitarra en cada país del mundo, pero esto está se quedando mayor. Ahora abre la China, que hay muchos guitarristas en China, en Japón, Corea del Sur. Del norte también, hay guitarristas por todos lados. Los alumnos que están estudiando aquí en máster, nivel es muy alto. Y, por ejemplo, sí que toca bien, pero no solamente tocar bien, dando la clase, cuando le digo, cambias esto, e inténtalo hacerlo esto. ¿Por qué tú haces esto? Ellos piensan mucho y de repente ellos tienen posibilidad de cambiarlo. Ellos tienen poder de cambiarlo. Estoy seguro de que
ellos serán gran guitarristas en el futuro. I think every nationality has different strengths and weaknesses in music, and you start to recognize these very quickly after teaching in many different countries. And so I find I have to approach students from different countries in slightly different ways, to make them feel comfortable about their strengths, but then to emphasize the weaknesses. So there are some people who are very set in their way. They have studied very carefully, and that's the way they play. And it's difficult to get them to change. You have to change the way you approach each student. Es una experiencia bastante particular compartir la clase con otros importantes colegas. Y claro que yo cuando doy clases pienso en lo mío, en la relación con los estudiantes, con los guitarristas que hay, y enfoco cualquier tema de una forma muy personal. Se necesita fundamentalmente sinceridad, yo creo. Y sinceridad es algo que es propia de la persona con sí mismo. Entonces, cuando uno se dice las cosas y busca una verdad más profunda de cómo las cosas aparezcan, entonces no se queda contento de pararse a contemplar su propio ego. Este programa ofrece una oportunidad única para profundizarse de los instrumentos de cuerda pulsada según varios maestros, cada uno con su especialidad. La guitarra barroca, que es un instrumento sumamente español, se conoce por todas partes de Europa en siglos finales del XVI, XVII, XVIII. No se entiende cómo el estudio de la música no tenga una incorporación universitaria, no se entiende cómo una sinfonía no puede tener la misma consideración que una obra de arte, una pintura, una escultura. Por eso pensamos que había que recuperar la guitarra desde una perspectiva universitaria, con un reconocimiento académico como corresponde a cualquier instrumento y también a la guitarra española. Por primera vez la Universidad de Alicante en el mundo ha recuperado un rango universitario para reconocer a este instrumento tan genuinamente español. El maestro Rodrigo es doctor honoris causa por la Universidad de Alicante. El violero José Luis Romanillos es doctor honoris causa por la Universidad de Alicante. Es decir, la Universidad de Alicante ha reconocido a la guitarra, ha reconocido a los compositores, reconocerá sin lugar a duda a los intérpretes y ha reconocido al constructor de la guitarra. La orquesta juega un papel trascendental porque en realidad es la columna vertebral de todo esto. Claro, las guitarras aparecen como si fueran tres personajes, ¿no?, que bajan sujetos por una cuerda, plum, hasta el escenario, pero ahí hay una enorme masa que es la orquesta, que es la que está vertebrando todos los materiales que esas tres guitarras están trabajando. Por eso la orquesta es una especie de carrusel, una especie de guadiana que surge en interludios mucho más complejos y luego desaparece cuando las guitarras están haciendo su diálogo.
Leucante es una obra un poquito particular que nace de la voluntad de mezclar los diferentes lenguajes de la guitarra. La guitarra es un instrumento universal que tiene muchas facetas, a diferencia de otros instrumentos del mundo clásico que están más encasillados en un determinado tipo de repertorio. La guitarra nace en todas las culturas y se utiliza para todo tipo de músicas. Y en España en concreto tenemos el caso de la guitarra flamenca como un instrumento popular enaltecido, porque evidentemente su técnica va mucho más allá de lo que uno podría pensar cuando se habla simplemente de un instrumento popular. Tendida en la madrugada la firme guitarra espera, voz de profunda madera, desesperada. Su clamorosa cintura en la que el pueblo suspira, preñada de son, estira la carne dura. Cógela tú, guitarrero, límpiale de alcohol la boca, y en esa guitarra toca tu son entero. El son de querer maduro, tu son entero. El del abierto futuro, tu son entero. El del pie por sobre el muro, tu son entero. La guitarra es el único instrumento de la música clásica que tiene una denominación de país. Esto nos daba pie a pensar en la unión del repertorio de flamenca y clásica como una cosa natural, espontánea, que podría surgir en un país como el nuestro con un repertorio popular tan rico como el del flamenco. La guitarra clásica es un instrumento que, aunque ha logrado unas cuotas interesantes de igualdad con otros instrumentos solistas en el campo del mundo sinfónico, pienso que necesita todavía mucha más participación colectiva en el conjunto de los instrumentos clásicos. El papel solista de la guitarra está asegurado. Es un instrumento tan noble en un conjunto de cámara como un violonchelo o un piano. Pero a ello se añade una vertiente nueva, moderna del instrumento, que ha tomado personalidad propia, ha tomado vuelo propio y que ha llegado a construir auténticamente un lenguaje, todo un universo sonoro, que es la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica nació como una simple potenciación del sonido de la guitarra acústica, con vistas a que se oyera en los grandes conjuntos de jazz a partir de los años 30, pero a partir de ahí ha tomado su propio camino, ha volado por su cuenta y se ha inventado una manera de sonar. Eso es justamente lo que a mí me sugería la unión de estos tres mundos, el conservar la personalidad de los tres instrumentos, no renunciar a de dónde viene cada uno de ellos, pero el ser capaz de unificarlos en una sola idea musical. En la historia de la guitarra, usted protagoniza naturalmente una serie de capítulos, pero hay uno de ellos trascendental, pienso yo, que es el concierto de Aranjuez que escribió para usted el maestro Joaquín Rodrigo. Yo venía trabajándole a Joaquín Rodrigo durante algún tiempo, durante años incluso. Él parecía que no estaba muy animado y no creía en la posibilidad de incorporar la guitarra a la orquesta.
¿De dónde viene esta melodía? Es absolutamente de la imaginación de Joaquín Rodrigo, absolutamente original de Joaquín Rodrigo. ¿Está esto en la cabeza del compositor? Está en su conocimiento, está en su bagaje intelectual, está en todo. ¿Está esto en el concierto de Aranjuez? ¿Está Antón Pirurero en el concierto de Aranjuez? No, en absoluto, en absoluto. Está su esencia más elemental. O sea, completamente esencializado, completamente estilizado. Y después de eso... el muletazo para que entre la orquesta. El concierto de Aranjuez se escribió porque existía la guitarra española. El maestro Rodrigo pues, era un conocedor muy profundo de toda la cultura musical española de su época y eligió la guitarra y esto pues acertó en el instrumento porque no solo representa un instrumento musical sino una cultura y una tradición y un esfuerzo de 5 siglos de construcción de vihuelas y de guitarras españolas. La idea de escribir un concierto para guitarra y orquesta no fue cosa mía, he de confesarlo. Nunca había yo pensado escribir una combinación de este tipo. Sai de la Maza, el guitarrista y tan buen amigo mío, pues me dijo, ¿por qué no escribirías un concierto para guitarra, para mí, para guitarra y orquesta? A mí aquella idea me gustó, me sedujo y se lo prometí. El estreno fue problemático. En primer lugar, no se estrenó en Madrid seguramente porque no suscitó interés suficiente. En segundo lugar, sabemos positivamente que no se estrenó en Bilbao con una orquesta buena y con un gran director de orquesta, sencillamente porque la Sociedad Filarmónica Bilbaína dijo que no. O sea, que era eso de estrenar un concierto sinfónico para guitarra. Joaquín Rodrigo y Sainz de la Maza viajaron esa noche en tren para asistir al estreno, o a los primeros ensayos, y en un coche cama desde Madrid a Barcelona, y en mitad del trayecto Rodrigo se despertó y pensó, ¿y si la guitarra no se oye? Delgada, línea pura de corazón sonoro. Eres la claridad cortada al vuelo. Cantando sobrevives, todo se irá menos tu forma. Oh, soledad sabrosa con noche venidera, soledad como el pan terrestre, soledad con un río de guitarras. Y la mujer que toca la tierra y la guitarra lleva en su voz el duelo y la alegría de la profunda hora. El tiempo y la distancia caen a la guitarra. Somos un sueño, un canto entrecortado. El corazón campestre se va por los caminos a caballo. Sueña, y sueña la noche y su silencio. Canta,
y canta la tierra y su guitarra. Tenía muy pocos recuerdos visuales porque perdió la vista a la edad de 3 años y sí que pudo conservar algunas formas, bultos, colores, la claridad del sol, pero eso fue durante su temprana juventud. Pronto cayó en una oscuridad absoluta. El rumor de una fuente, de un surtidor, las olas del mar, su rumor, su inquietud, y el paso de un río. Yo me echo en el río y ahí donde me lleva la corriente ahí me quedo. Entonces me pidieron tocar este concierto, al principio lo toqué como compromiso y ahora lo toco porque me apetece mucho. Y yo soy un improvisador, a mí me gusta improvisar, yo como me divierto es improvisando, pero hay que ser respetuoso con cada estilo y con cada manera de tocar, de hacer música. Cosas, detallitos que no se habían dicho, o no se habían dicho de la manera que yo lo siento. Entonces, estoy feliz de poder hacerlo y poder aportar un espíritu flamenco a este concierto. La Catedral de las 6 Cuerdas.